Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre dos procesos importantes, en este caso la ovogénesis y la espermatogénesis. Comencemos. Vamos a definir que la ovogénesis es un proceso por el cual la ovogonia me va a dar un ovocito maduro en su formación. Pero para comprender esto tenemos que volver a recordar lo que es mitosis y meiosis. Es importante ver que la primera carga que va a presentar en lo que va a ser el ovocito primordial o el ovocito primario va a ser de 46 cromosomas. Y sabemos que la mitosis es un proceso en el cual la célula madre va a llegar a generar dos células hijas exactamente iguales. Esto quiere decir que desde un punto genético los seres humanos vamos a presentar 46 cromosomas. Ahora bien, la meiosis es un proceso de división celular, pero esta va a ser especializado por las células sexuales que presentan. Y es así que se va a ir dividiendo en dos etapas. La primera etapa, que es la primera división meiótica, y la segunda etapa de la segunda división meiótica. Acá vamos a hacer hincapié porque en la primera división de la meiosis vamos a ver que esta se va a subdividir por 4 fases. La profase, metafase, anafase, y a su vez se va a subdividir también en 5 subfases. En esta parte lo que nos interesa es la parte del diploteno, porque va a haber un periodo de reposo. Es así que se va a producir la recombinación genética. Es por eso que es importante estas fases que vamos a ver. En el ovocito primario vamos a ver que está conformado por 46 cromosomas, es decir, por un número diploide. Una vez que este ovocito primario va a llegar a lo que va a ser la primera división meiótica dentro de la ovogénesis, vamos a ver que ahí se va a encontrar lo que va a ser el ovocito secundario. Y acá, para conocer toda esta distribución, tenemos que ver qué va a pasar con este ovocito en sus diferentes estadios. Cuando ya tenemos la formación del ovocito secundario, como le estamos mostrando acá, el primer corpúsculo polar, que por una división heterogénea que correspondía al citoplasma, y da otros corpúsculos polares, muchas veces estos se llegan a subdividir, pero hay que tener en cuenta que el propósito del ovocito primario es que ingrese en una primera división meiótica, obviamente dando un ovocito maduro como resultado, el cual va a presentar cromosomas de 23 en su totalidad. Sin embargo, va a presentar una doble carga genética. Y cuando entra en esta segunda división meiótica, que ya está formado por 23 cromosomas, recordemos que habíamos hablado en la parte de mitosis y meiosis que la carga genética de las mujeres va a ser de diferente disposición al del hombre. Es decir, que tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 de estos pares son somáticos y tenemos un par sexual, que en este caso llega a ser en la mujer XX. A diferencia del varón que tiene un par sexual, que en este caso es de XY. Es por eso que es importante conocer la evolución de este ovocito maduro, que ya está formado por este número de cromosomas, es decir, por una estructura simple, lo cual nos va a dar lo que va a ser la formación de estos cromosomas tanto en somáticos y en cromosomas sexual. Ahora vamos a ver qué es lo que presenta en este caso el ovocito primario. Aquí es cuando hablamos que dentro de la meiosis, en esta formación, este ovocito va a presentar 2 a 3 corpúsculos polares. Solamente una de estas células llega a ser madura, a diferencia que vamos a ver en espermatogénesis, que tenemos 4 espermatozoides maduros y aptos para la fecundación. Lo que tenemos que reconocer acá es la primera división meiótica y finalmente la segunda división meiótica. Ahora, es importante reconocer que todo esto se va a dar gracias a un procedimiento que se denomina foliculogénesis, donde vamos a ver que acá va a partir lo que va a ser un folículo primordial. Para esto es importante que hayamos tenido esta capita de introducción para que podamos ver cómo se desenvuelve esta parte. Vamos a ver. Lo que tenemos que observar es que tenemos una célula germinal femenina. Esta se origina a partir de la segunda semana del desarrollo por una capa que se denomina en su composición el hipoblasto. Esta es una capa germinal embrionaria y se va a originar por este epiblasto. Posteriormente va a migrar todos los ovarios, que van a llegar a ser prácticamente las gónadas femeninas, para estar rodeado de una capa de células foliculares, como la vemos acá, que va a tener una disposición
de planas y acá va a haber un intercambio de las moléculas. Acá es importante también hablar que cuando nosotros vemos que está rodeado por esta capa de células foliculares, van a pasar a denominarse en su interior el ovocito primario. Quiere decir que la ovogénesis se va a caracterizar por una etapa de desarrollo intrauterino, es la que estamos observando, y va a tener otra etapa que va a ser el extrauterino, pero el extrauterino lo vamos a hablar al final del video. Entonces, en la intrauterina tenemos estas células que se van a ir a multiplicar por mitosis y van a llegar a formar prácticamente 7 millones de células, tanto en la parte de ovocitos primarios. En el quinto mes del desarrollo intrauterino vamos a ver que estos se degeneran. Este ovocito primario, bajo las células foliculares planas, que estas están derivándose de las células granulosas, van a derivar en su formación una capa de células epiteliales planas, que las vamos a denominar o se van a denominar como tal como un folículo primordial. Y lo que tenemos que saber es que en el momento del nacimiento, la mujer llega a tener de 600.000 a 800.000 de estos folículos primordiales, a diferencia que habíamos visto que en el quinto mes presentaba una cantidad de millones. Es decir, se vuelven prácticamente atrofiando por este fenómeno hasta poder llegar hasta 600.000 a 800.000 y se degenera hasta cuando la mujer ingresa en la pubertad. Esto es prácticamente la congelación de este proceso que se va a dar gracias a la meiosis, porque tenemos que tener en cuenta que al producir nosotros en el nacimiento estos folículos primordiales, entramos en una pausa y esto es gracias a una enzima que se va a producir. La enzima que se denomina la enzima del folículo, el inhibidor de maduración del ovocito. Es decir, cuando la mujer ya ingresa en lo que va a ser la pubertad, esto también ya lo vimos en la parte endocrina del eje hipotálamo, de la hipófisis, específicamente en el ovario, la mujer ingresa en la pubertad y va a empezar a producir una hormona. Esta hormona se denomina la adenohipófisis, la hormona folículo estimulante, la cual va a reclutar entre 15 a 20 de estos folículos primordiales para que inicien el proceso de maduración. De estos 15 o 20 que los está reclutando, solamente uno llega a ser un folículo dominante. Quiere decir que solamente ese llega a ser maduro. Una vez que la mujer entra en la pubertad, como la mayoría de estos folículos se han ido volviendo atrésicos, una mujer cuando está empezando la pubertad solamente llega a tener de 40.000 ovocitos, que de 350 a 500 se van a ir a ovular en el caso de que la mujer realice una actividad sexual. Por lo tanto, esto varía de acuerdo a lo que va a ser la literatura en diferentes libros, y esto se va, según lo que mencionan la literatura, es que estos se van a ir a dar de acuerdo a la vida reproductiva de la mujer. Este folículo primordial, que era un ovocito que estaba rodeado por células planas que las mencioné, pues prácticamente van a estar formadas por capa de células foliculares, pero en este caso vamos a ver que va a continuar de manera unilaminar o aplanada cuboidal simple. Vamos a ir viendo. Es importante mencionar que la primera capa que se va a ir a formar va a ser cuboidal simple, y cuando ya nos encontramos con la parte multilaminar llegan a ser varias capas, y en este caso ya llega a ser poliestratificado. Entonces, puesto que vamos a tener en esta zona lo que se va a denominar la zona pelúcida, vamos a poder diferenciar también la velocidad de estas y qué cumplen en funciones. Vamos a ver que va a presentar una serie de glicoproteínas que van a hacer que el espermatozoide llegue a ingresar al ovocito en el proceso de fecundación. Entonces, vamos a comenzar con esto. Cuando vemos que tenemos la zona pelúcida en el folículo multilaminar, en este proceso vamos a identificar que tenemos todavía una membrana basal que descansa en su estructura como una estructura denominada teca. Ahora bien, sigue este desarrollo folicular gracias a esta hormona folículo estimulante, que la produce la hipófisis,
este folículo primario va a llegar a convertirse en su estructura en un secundario. El secundario se van a dirigir o se van a encontrar diferentes estructuras. Nuestro ovocito primario además ya va a estar rodeado de células foliculares, va a estar rodeado de un líquido que va a estar formando adentro lo que va a ser un antro folicular, y vamos a encontrar lo que va a ser el teca. Y este teca, ya que en el folículo secundario se empieza a diferenciar, vamos a ver que se va a subdividir en dos, el teca externo y el interno, donde el externo va a presentar o se va a encontrar en contacto con una membrana basal, y la teca interna es prácticamente la encargada de la producción de andrógenos, que más adelante, gracias a las células de la granulosa, se van a transformar en estrógenos. Ahora, continuando su desarrollo de este folículo secundario, sabemos que aumenta líquido, lo que se denominaba como anteriormente antrofolicular, y podemos ver que este folículo ya llega a formarse como un folículo terciario. Si nos damos cuenta, hemos ido desde un folículo primario, desde un folículo bilaminar, multilaminar, secundario, ya llegamos al terciario. Y en el terciario también es denominado el terciario maduro de grafo, o también se denomina folículo dominante. Acá vamos a poder encontrar nuevamente que nuestro ovocito está rodeado por el teca, por toda la región de células granulosas y por el cúmulo, en este caso, de el material que se va a encontrar. Vemos que tiene un gran tamaño, que esto correspondía al antro folicular, pero en el folículo vamos a encontrar estas células, en este caso granulosas, como ya se ha llegado a conformar como un folículo dominante, va a tener en su composición lo que va a ser también cúmulos apuros, que no es nada más que todo el tamaño que ha llegado a crecer para este folículo para que llegue a ser en sí dominante. Posterior a eso vamos a tener una acción importante de una nueva hormona, que en este caso se denomina la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante, como habíamos mencionado, es la responsable, o también se denomina hormona pico. ¿Para qué? Para que la hormona produzca un fenómeno denominado ovulación. Esta hormona prácticamente se encarga del pico de la ovulación. Es decir, por eso es importante reconocer cuando las mujeres están en ese proceso, en los 14 días. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que también presentan ausencia de este fenómeno del pico, porque no están produciendo posiblemente esta hormona. Entonces el pico del luteinizante se va a producir en la ovulación, y se va a poder observar el proceso de la meiosis, y acá vamos a ver que prácticamente esto va a llegar a convertirse en un ovocito secundario. La ovogénesis estudia toda la parte del óvulo maduro de acuerdo a las divisiones que va a presentar. Una vez tenemos todo estudiado, la foliculogénesis es importante porque acá vamos a ver que tiene etapas intrauterinas y extrauterinas, como la habíamos mencionado. Y bien, estos folículos primordiales, primarios que se han creado, muchas veces a la larga llegan a tener un efecto en el medio ambiente. Quiere decir que la mujer en sus diferentes etapas de adolescente, la puberta, adulto joven, adulto, ya llega a una etapa de envejecimiento. Y los folículos también llegan a esa misma etapa. Es por eso que mujeres a partir de los 35 años llegan a aumentar exponencialmente el riesgo de tener hijos con una anomalía cromosómica. En este caso, puede ser una monosomía, puede ser una trisomía. Normalmente, ¿por qué? Porque al momento de las fases durante la disyunción y el proceso de la meiosis, puede pasar que un cromosoma migra de más, puede ser que un cromosoma no llegue a migrar, o puede que exista un cromosoma extra. De tal manera que la célula se encuentre y prácticamente sea el par homólogo, o uno de los pares alelos, existan ahí ya dos cromosomas, y puede ser que ahí se produzca lo que es una trisomía. Puede fallar en caso de que sea una monosomía o una bisomía. También tenemos la presencia de síndromes cromosómicos, que pues en algún momento también en la vida del niño se manifiesta.
Bueno, vamos a continuar con lo que va a ser la espermatogénesis, que en este caso la espermatogénesis no es nada más que la formación de la espermatogonia, que llega a formar 4 espermatozoides tabloides maduros. Y la espermatogénesis va a seguir diferentes fases. Primero lo vamos a diferenciar porque existe una fase de la ovogénesis que mencioné, que es intrauterina y extrauterina. Pero en el caso del varón solamente vamos a encontrar un desarrollo prenatal. Quiere decir que en el espermatogénesis solamente va a existir un desarrollo que se va a dar desde la parte postnatal, porque él ingresa desde la pubertad a esta fase. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede que la espermatogénesis puede producirlo hasta la muerte. Con relación a la ovogénesis hay una diferencia grande, porque el varón ingresa desde la pubertad hasta que muere. Esta fase en sí dura de 64 a 74 días y pues vamos a ver cómo se da esta parte de la espermatogénesis. En el caso de los varones vamos a ver que se divide en un espermatocito primario, que es muy fácil de reconocer porque ahí va a haber la primera división meiótica, y vamos a ver que también hay un espermatocito secundario que se va a dar la segunda división meiótica. Ahora, igual que en la ovogénesis hay una hormona que se denomina el folículo estimulante, que se libera en el óvulo anterior de la hipófisis, hormona pituitaria que responde a la secreción de la hormona liberadora de la gonadotropina del hipotálamo, y específicamente este procedimiento se va a dar en los túbulos seminíferos del testículo masculino. Es decir, va a empezar ahí lo que va a ser este proceso de la espermatogénesis. De tal manera que la espermatogonia, gracias a la acción de esta hormona, en este caso la folículo estimulante, forma un espermatozoide. Y este espermatozoide, prácticamente, gracias a las espermatogonias, se van a empezar a multiplicar por mitosis, formando espermatozoides primarios que van a presentar células diploides, es decir, 46 en su formación, 46 cromosomas, y más adelante en el espermatocito primario va a encontrarse de acuerdo a la primera división meiótica, pero todavía estas, a pesar de ser haploides, cuando ya se está formando, van a presentar su material doble genético de ADN. En el espermatocito secundario se va a someter a otra división, en este caso, como lo mencioné, la segunda división meiótica, que ya forma lo que va a ser el esperma. Tiene una célula que ya está fluida por una copia de material genético, y prácticamente vamos a ver que esta solamente va a ser un esperma común, es decir, va a ser común y corriente, es decir, que tiene que todavía ingresar a la fase de la espermatogénesis, donde va a encontrarse una subfase que se va a denominar la espermiogénesis o la espermohistogénesis. Y ahora nos sirve saber esto porque esto es prácticamente la metamorfosis para saber cómo el espermatozoide se está llegando a formar. Como hemos estudiado el proceso, tenemos que ver que vamos a tener organelos en la parte celular principales que van a encontrarse en este proceso de espermiogénesis o espermohistogénesis. Evidentemente tenemos lo que va a ser el núcleo, tenemos el aparato de Golgi, tenemos las mitocondrias, tenemos el centriolo, que este es el paso del espermatozoide para que me ayude a llegar en sí a que se forme el espermatozoide maduro, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Hablando primero del núcleo, esta se va a llegar a condensar. La producción de este núcleo tiene que condensarse. El núcleo se va a encontrar en la parte o en la región anterior de la cabeza del espermatozoide, y vamos a ver que su función principal es que se condense. Luego tenemos el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi va a sufrir modificaciones. ¿Por qué? Porque acá estamos observando que va a presentar una estructura que se denomina la vesícula acrosómica. Esta vesícula no es nada más una estructura dentro del espermatozoide que se encarga de almacenar enzimas como la tripsina y como la acrosina, que posteriormente en el proceso de fecundación permite que este espermatozoide penetre al ovocito para posteriormente llegar a formar un organismo unicelular mediante la fecundación. Es importante ver que este aparato de Golgi forma esta vesícula acrosómica que se encarga de almacenar estas enzimas. Y pues vamos a tener entre el siguiente organelo lo que va a ser el mitocondrio. No es nada más que
un organelo que se va a ubicar en la parte media del espermatocito, es decir, es la pieza media. No olvidemos que este espermatozoide tiene que llegar prácticamente a hacer un recorrido demasiado largo, es un viaje que hace desde el testículo del varón, va pasando por el epidídimo, llega a un conducto eferente, la vesícula de este conducto, en el conducto eferente se une con la desembocadura de las vesículas seminales, es así como se forma este conducto, va a pasar por lo que va a ser detrás del pene, llega hasta lo que es el fondo del saco, hasta la parte posterior de la vagina, ingresa a la vagina, por el útero va a atravesar las trompas uterinas y llega hasta donde se va a producir la fecundación, que es la ampolla de la trompa uterina. Es importante mencionar que este organelo es de mucha ayuda porque es la parte de energía que necesita un espermatozoide por este largo viaje que hace, para que después llegue a producir lo que va a ser la fecundación, que se da gracias a las mitocondrias que van a migrar, ¿no? Y como es la pieza intermedia del espermatozoide, nosotros sabemos que los mitocondrias en sí van a ser organelos que se encargan de darle una energía química estable a la célula a través de lo que va a ser la fosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Una vez que se produce esta fecundación, las mitocondrias paternas no ingresan al cigoto. Es decir, nosotros solamente heredamos la mitocondria materna, es decir, la de nuestras madres de generación en generación. Y se habla un tipo de herencia con la relación del ADN mitocondrial, porque en sí las mitocondrias paternas como migran, es decir, como ayudan de un transportador, migran a lo que es la pieza media. Muchas veces ahí es donde se pierde y en condiciones normales no ingresa a lo que va a ser el ovocito. Para posteriormente formar lo que va a ser un organelo importante, que en este caso vamos a encontrar el centriolo. Esta se va a duplicar y vamos a ver que esta va a formar lo que corresponde al flagelo, que es típico del espermatozoide, que es la colita. Y esta me va a ayudar a realizar en sí los movimientos para ubicar y para llegar hasta la ampolla de la trompa uterina, para que más adelante exista la fecundación. Ahora, podemos observar que tenemos que ver que una de las estructuras que presenta lo que va a ser el espermatozoide en su formación celular es el citoplasma. Lo que sucede con este citoplasma, que no es tan relevante, es que esta se desprende, porque al momento de desprenderse, esta llega a ser fagocitada por otras células que se encuentran en el testículo, que se deben conocer como células de Sertoli. Entonces son células de sostén metabólicas, pero como su nombre lo dice, lo va a llegar a fagocitar. En todo este proceso de la espermatogénesis estamos hablando de que llegamos a un espermatozoide maduro. En este caso, el número de espermatozoides llega a ser de 4. Vamos a ver acá que ya se ha complementado, tenemos las partes, que es cabeza, cuello, la pieza media, la cola, la pieza terminal y el espermatozoide como se les mencionó. Acá tenemos que ver que la espermatogénesis en sí, del subproceso de la espermiogénesis y espermiohistogénesis, específicamente me permite ver que este espermatozoide llega a ser maduro. Este proceso se ha complementado y ha formado 4 células, en este caso de espermatozoide, aptas para la fecundación, es decir, ya no son espermatozoides simples y corrientes, en este caso ya van a cumplir la función para ir a fecundar un óvulo. Ahora es importante también mencionar que los hombres en su carga genética presenta en su 50% un cromosoma X y en el otro 50% lo que va a ser un cromosoma Y. Es por eso que ellos son los que determinan el sexo del nuevo individuo. Porque nosotros sabemos que el ovocito solamente presenta una carga genética de cromosoma XX. Desde que el varón ingresa a la pubertad hasta que muere, continuamente va a ir produciendo millones de estos espermatozoides. De hecho, está descrito que cuando un hombre eyacula, libera de 2.5 a 5 ml de semen. Y solamente dentro de un ml de semen, existen de 100, 150 hasta 250 millones de espermatozoides, lo que hace una diferencia muy grande en la parte de los genes. Porque también hemos visto que en la parte de los ovocitos lo que nos interesaba era la formación de un solo ovocito, y eso es la diferencia tan gigantesca entre estos dos.
Es por eso que al mencionar que el espermatozoide ya se ha formado, muchas veces igual con la edad que ya va avanzando, el varón va disminuyendo la calidad de estos espermatozoides y de su formación. Es importante mencionar la teratogénesis que va a presentar en el varón, es decir, porque va a haber una disminución de la calidad. Ya hay muchas enfermedades genéticas que sí están relacionadas, en este caso, o mediadas por el varón. Por ejemplo, la esquizofrenia, el autismo. Entonces, la espermatogénesis se dará en el testículo. Es un proceso por el cual la espermatogonia forma 4 espermatozoides aptos para la fecundación, y no olvidemos que este es un subproceso que se conoce como espermiogénesis y el espermahistogénesis. Es importante mencionar esto porque vemos la diferencia tanto de esta ovogénesis con la espermatogénesis. Espero que te haya servido mucho este video y bueno, eso sería todo. Adiós, dale like y suscríbete.